Muy buenas tardes. En esta ocasión desde un sitio que seguramente muchos reconoceréis si os fijáis un poquito, pues estoy seguro que habéis venido muchas veces por aquí. Desde este lugar voy a hacer el tercer capítulo de esta historia del doctor Max Rosbaly. Y ya os acordáis que en las semanas pasadas hemos visto cómo primero tuvo un encuentro con este tamborilero, después con el barbero, y esta semana nos toca pues dos encuentros más que tuvo este señor con personas que Dios usó para atraerle hasta el Evangelio. Y la historia es esta. Dice que llegando a Washington compré un diario matutino y una de las primeras cosas que me llamó la atención fue el aviso de un culto de evangelización en la iglesia más grande de la ciudad. Tan pronto había visto aquel anuncio, parecía que una voz me decía: ve a esa iglesia. Nunca había entrado en una iglesia cristiana durante el culto y en cualquier otro momento habría rechazado semejante pensamiento como venido del mismo Satanás. Cuando yo era niño, el deseo de mi padre era que yo llegara a ser rabino, y así le prometí que nunca entraría en un lugar donde Jesús, el gran impostor, fuera venerado como Dios, y que nunca pretendería leer un libro que mencionase ese maldito nombre. Hasta el momento había cumplido fielmente mi palabra hacia mi padre. En relación con las reuniones evangelísticas mencionadas, había sido anunciado que habría un conjunto de coros de las diferentes iglesias de la ciudad, que cantarían en cada uno de los servicios y que sería algo sublime. Siendo yo un ferviente admirador de la música, esto atrajo grandemente mi atención y me lo propuse como excusa para visitar la iglesia en el culto de esa noche. Cuando entré al edificio, que estaba lleno de creyentes, uno de los porteros, atraído por mi elegante chaqueta, porque no me había cambiado mi uniforme, me condujo a un asiento de la parte de adelante, frente al predicador, quien por cierto era un evangelista muy conocido en Inglaterra y en América. Estuve encantado con los himnos, pero el evangelista no había hablado 5 minutos antes que yo llegara a la conclusión de que alguien le había informado de quién era yo, pues parecía que me señalaba con el dedo. Me estuvo observando y de vez en cuando creí que estaba agitando su puño hacia mí. A pesar de todo esto, me sentí profundamente interesado en todo lo que decía. Pero eso no fue todo. Todavía en ese momento estaban sonando en mis oídos esas palabras de los dos predicadores anteriores, el barbero neoyorquino y el tamborilero de Gettysburg. En mi mente veía a aquellos dos amigos repitiendo su mensaje del Evangelio y confirmando todo lo que el evangelista decía. Interesándome más y más en las palabras del predicador, sentí que lágrimas se deslizaban por mis mejillas. Esto me alarmó y comencé a sentirme avergonzado de que yo, un judío ortodoxo, fuera tan infantil como para derramar lágrimas en una iglesia cristiana, siendo desde luego estas las primeras que yo había derramado en un sitio como ese. Omití decir que durante la reunión y mientras el predicador me observaba, se me ocurrió que posiblemente él estaría apuntando con el dedo a alguna persona que hubiera detrás de mí. Me volví hacia atrás para ver quién podría ser. ¿Y cuál no fue mi sorpresa cuando vi a una congregación de más de 2000 personas, compuesta de todas las clases sociales que se podía imaginar? En el acto comprendí que yo era el único judío en aquel recinto, y sinceramente deseé encontrarme fuera de allí, porque me sentía en un ambiente raro. Siendo yo bien conocido en Washington, tanto por judíos como por gentiles, cruzó como un relámpago por mi mente el pensamiento de cómo sería leer en todos los diarios de la ciudad, al día siguiente, el doctor Rosbaly, un judío, se encontraba presente en un culto evangélico que distaba solamente 5 minutos de la sinagoga a la que asiste comúnmente, y además se le vio derramar lágrimas durante el sermón. No deseando llamar la atención, porque descubrí algunas caras que me eran conocidas, me propuse no sacar el pañuelo para enjugar las lágrimas, ya se secarían ellas solas. Pero bendito sea Dios, no podía retenerlas y cada vez fluían más. Después de un rato, el predicador terminó de hablar y me sorprendió oírle anunciar una nueva reunión, e invitó a todos a quedarse para ese nuevo culto.
No acepté la invitación, pues estaba demasiado contento con la idea de dejar la iglesia. Con esa intención me levanté de mi asiento y había alcanzado ya la puerta cuando sentí que alguien me sujetaba por la punta de la chaqueta. Al volverme vi a una señora de avanzada edad y buen aspecto, que resultó ser muy conocida en Washington por sus actividades cristianas. Dirigiéndose a mí dijo: «Perdóneme, señor, veo que usted es oficial del ejército. Le he estado observando toda esta tarde y solicito de usted que no abandone esta casa, pues está usted bajo la convicción del pecado. Creo que ha llegado aquí en busca del Salvador y aún no lo ha encontrado. Vuelva, quédese, me gustaría conversar con usted y si me permite, incluso oraré por usted». «Señora», respondí, «soy judío». «Me tiene sin cuidado que usted sea judío», contestó. «Jesucristo murió tanto por judíos como por gentiles». El tono persuasivo en que fueron dichas estas palabras no dejaron de causar su efecto. La seguí, volviendo al mismo sitio de donde acababa de retirarme tan precipitadamente, y cuando llegamos, ella dijo: «Si quiere arrodillarse, yo oraré por usted». «Señora, esto es algo que nunca he hecho y que nunca podré hacer, porque los judíos ortodoxos jamás se arrodillan en oración a excepción de 2 veces al año, en las fiestas de las trompetas y en el día de la expiación. Y aún entonces no es arrodillándose como lo hacen los cristianos, sino postrados totalmente en el suelo». La señora me miró con calma y dijo: «Querido amigo, yo he encontrado un Salvador tan amante y misericordioso en el Señor Jesucristo que creo firmemente en mi corazón que Él puede convertir a un judío aún estando de pie, y por lo tanto yo me arrodillaré en su lugar y oraré por usted». Uniendo la acción a la palabra, se arrodilló y comenzó a orar, hablando a su Salvador con tal sencillez de corazón que me acobardé completamente. Me sentí avergonzado de mí mismo, viendo a esa querida señora arrodillada y orando fervorosamente por mí. Toda mi vida pasada surgió muy vivamente en mi memoria, tanto que deseé que de todo corazón el suelo se abriera y yo desapareciera. Cuando la señora anciana se incorporó, me extendió su mano y con simpatía me dijo: «¿Quiere usted orar a Jesús esta misma noche antes de acostarse?» «Señora», respondí, «oraré a mi Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero no a Jesús». «Vaya», dijo ella, «su Dios de Abraham, Isaac y Jacob es mi Cristo y mi Mesías». «Buenas noches, señora, y gracias por su amabilidad», dije al abandonar la iglesia. Y aquí lo dejamos por esta semana. Este encuentro va a cambiar, por supuesto, la vida de este señor Max Rosbaly, y la semana que viene, Dios mediante, seguimos con este testimonio tan profundo y tan fuerte. Que el Señor bendiga.